Alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, les doy la bienvenida a esta nueva sesión de aprendizaje. Revaloramos las costumbres ancestrales de nuestra comunidad a través de la fotografía. Soy la profesora Flor Mercedes Gamboa Segura, integrante del equipo del área de comunicación. El producto que tienen que desarrollar es la creación de un texto narrativo, que es la tradición. Y para la creación de dicho texto vamos a considerar o tomar como referencia las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Don Ricardo Palma nació en Lima en 1883 y murió en 1919. Fue un escritor peruano que alcanzó renombre con su famosa obra Las tradiciones peruanas. Llegó a ser director de la Biblioteca Nacional del Perú y por su labor en su reconstrucción fue llamado el bibliotecario mendigo. Sus tradiciones son un total de 453. Entre las más destacadas tenemos la historia de un cañoncito, Al pie de la letra, Los mosquitos de Santa Rosa, El alacrán de Fray Gómez, Don Dimas de la Tijereta, Al rincón quitacalzón, Los ratones de Fray Martín, El Cristo de la Agonía, La chirana del Inca, entre otros. Ahora pasemos a ver qué es una tradición. Le estamos dando aquí un concepto de tradición, pero como les dije anteriormente, relacionándolo con las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? Esta es una de las definiciones y también tenemos otra definición que son relatos de ficción histórica que narra en forma entretenida y con lenguaje propio sucesos de las etapas de la historia del Perú, ¿no? Como tenemos el incanato, la época colonial, de la República, y cuyos personajes son conquistadores, virreyes, damas nobles, frailes, villanos, ricos y pobres. ¿En qué fuente se basó Ricardo Palma para crear sus tradiciones peruanas? Pues en los datos históricos, manuscritos de la época, testimonios orales, cartas personales y públicas, diarios y pasquines, crónicas y ensayos, diálogos. ¿Y en qué fuentes te vas a basar tu alumno para la creación de tu tradición? Pues en una fotografía familiar donde se observen las costumbres de tu comunidad y los testimonios orales de tus padres, abuelos, tíos y otro familiar. ¿Cuál es la estructura de la tradición? Primero, la presentación de un dato o anécdota. Y ahí estoy refiriendo como ejemplo la tradición del alacrán de Fray Gómez. Y ahí empieza Ricardo Palma pues con una anécdota o un dato de la época. El contexto histórico ambiente, que es la segunda parte de su estructura, donde da a conocer el lugar y sobre todo el tiempo en que se desarrollaron esos hechos, ¿no? En otras tradiciones aparece incluso hasta el año. De ahí la tercera parte tenemos la narración en sí de la tradición. Y por último, ¿no? En la tradición nos va a dar una enseñanza moral o moraleja. Vamos a ver que las características de una tradición que utiliza un lenguaje popular y ameno. Popular utiliza frases, proverbios, refranes, ¿no? Expresiones propias de la comunidad de ese entonces. Se basa en sucesos históricos, como ya lo hemos visto anteriormente. Su tono es oral. ¿A qué se refiere tono oral? Porque vamos a percibir que el autor dialoga con el lector, y coloquial porque utiliza un lenguaje cotidiano. Critica la política y la religión. En este caso lo hace Ricardo Palma, pero ustedes en su tradición no van a criticar la política y la religión de ese entonces, sino al contrario, van a describirla y van a hablar qué sucesos se desarrollaron en esos momentos, ¿no? Tiene personajes divertidos y la temática es variada. ¿Por qué? Porque justamente los personajes también son variados, como se le mencionó anteriormente, virreyes, ¿no? Incas, nobles, ricos, pobres, etcétera. Ahora, y lo más importante, alumnos, ¿cuáles son los pasos que van a seguir para crear tu tradición? Primero,
Selecciona la fotografía donde refleje las costumbres de tu comunidad, ¿no? Van a seleccionar de todas las fotos que ustedes tienen, una donde refleje, por ejemplo, un bautizo, un matrimonio, una fiesta patronal, el festicún donde ustedes hayan participado. Segundo, observa y dialoga con tus padres sobre dicho acontecimiento. Extrae la información respectiva y selecciona la más interesante para crear tu texto narrativo. Tercero, crea tus personajes y caracterízalos física y psicológicamente. Puedes considerar los personajes que aparecen en la fotografía, ¿no? Les vas a dar un poco más de funciones a cada uno de ellos. Cuarto, determina el lugar y el tiempo en que se desarrollan los hechos. ¿Dónde fueron en la iglesia de Montserrat? En tu casa, qué sé yo. Usted, de acuerdo a lo que la fotografía les va a proporcionar. Quinto, elabora la estructura de tu tradición teniendo en cuenta la que hemos visto anteriormente, ¿no? Sexto, escribe el borrador de tu relato, como máximo una página. Revísala, corrígela con ayuda de tus padres y escribe la versión final de tu texto. Tienen que considerar que van a tener en cuenta alumnos que van a mezclar hechos reales, hechos históricos, pero también hechos ficticios imaginarios, porque es la creación de ustedes, ¿sí? Entonces, manos a la obra y ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, se lo dan a conocer a sus tutores que ellos nos van a decir a nosotros, el equipo de comunicación. Muchas gracias.